What's up everyone, Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo invertir y cómo hacer dinero en real estate en Estados Unidos y cómo eventualmente alcanzar la libertad financiera a través de este poderoso vehículo. Emocionado por este episodio, me encuentro como siempre con mi brother, my co-host Arturo Borges. Arturoski, cuéntame a quién tenemos para hoy. Todo bien, Lee. Hoy vamos a tener una conversa con Gino Pratesi. Gino es un arquitecto y empresario colombiano que después de especializarse en bienes raíces y construcción tuvo una exitosa carrera de 10 años como arquitecto en Italia, llegando incluso a colaborar en proyectos de la UNESCO. Autor del libro Influencia Circular y además de ser una eminencia en el área de construcción, Gino también se educó como líder y emprendedor y luego de su paso por Europa volvió a América y fundó la franquicia inmobiliaria RE/MAX Dolce Vita con sede en Bogotá. Gino, para mí es un placer de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Arturo, muchas gracias. Leno, muchas gracias. Pues feliz de estarlos acompañando en esta ocasión, emocionado con poder compartir información con la comunidad que ustedes están creando. Me parece espectacular lo que están haciendo y pues vamos, adelante. Buenísimo. Adelante. Entiendo que eres un apasionado del desarrollo inmobiliario y específicamente también de la arquitectura, Gino. Y para mí, yo creo que la oportunidad que tienen los arquitectos de hacer arte, de manejar ideas complejas y entender que una gran parte del diseño es el de hacer las cosas complicadas, sencillas, es algo que para mí realmente es fascinante. Entonces, cuéntanos, me interesa mucho saber qué es para ti la arquitectura, cómo iniciaste en la industria como arquitecto y después cómo fue esa transición de arquitecto a lo que haces hoy en día. Bien, realmente pues somos arquitectos todos en familia. Entonces esa fue una decisión tomada por influencia familiar. No me arrepiento porque realmente la arquitectura es esa combinación exacta entre la ciencia y el arte y apoya muchísimo o desarrolla muchísimo el concepto de espacios que condicionan el vivir de la gente. Las personas en el momento que tienen que escoger dónde vivir o dónde trabajar, lo escogen de acuerdo al espacio, si les agrada o no les agrada, arrancando desde lo más básico que es la emoción por el espacio. Me agrada un espacio, lo vivo o trabajo en él. Y el arquitecto influencia mucho en que ese espacio sea el espacio que hace que las personas piensen de una manera o de otra manera. Por darte un ejemplo, si un inmueble, un apartamento está bien iluminado, pues va a dar el gusto de poder traer a tus amigos al apartamento para que compartas tiempo con ellos. En cambio, si un apartamento no es tan bien iluminado, pues preferirás estar fuera del apartamento. Los espacios, el arquitecto tiene ese poder de influenciar en la vida de las personas con la construcción de estos espacios. Excelente. Y luego cuéntame entonces cómo fue esa transición de arquitecto a terminaste de hacer brokerage con RE/MAX actualmente en Colombia, que estás residenciado allá. Sí, realmente yo creo que todo el mundo tiene planes, todo el mundo tiene ideas de cómo quiere que sea el futuro en el momento que emprende una carrera o un trabajo o un desarrollo profesional. Mi vocación o mi deseo antes de terminar la carrera era en la cooperación internacional. Así que yo estudié para ello una maestría en planificación urbana y territorial para países en vía de desarrollo y otras especializaciones orientadas a la cooperación internacional. En principio, uno pensaba como arquitecto, no tengo ni idea en qué puedo ayudar en la cooperación internacional, pero apenas uno abre esas puertas se da cuenta que hay muchísimo por hacer realmente. Como arquitecto y todas las profesiones tienen muchísimo que hacer en la cooperación internacional. Sin embargo, en el 2006 conocí una mujer que se enamoró de Colombia y con ella regresamos a Colombia. Y bueno, aunque mi idea inicial era también trabajar en la cooperación internacional con base en Colombia, pues no se pudo hacer porque todas las fuentes de trabajo fuerte en el tema de cooperación internacional están en París, en Roma y en Londres. Entonces esa distancia no permitía, no facilitaba. Y teniendo una empresa constructora en familia, pues preferí emprender en ello, pues ayudar en ello, en la construcción. Aquí también el tema de poder trabajar
en un sector sin conocimiento, yo creo que es duro en cualquier campo. Decidí entonces ayudar en la empresa familiar y me especialicé en administración de empresas constructoras, que es lo que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, hubo un punto que decisivo para poder tomar en cuenta la apertura de la franquicia inmobiliaria. Cuando nosotros hacíamos proyectos inmobiliarios, entregábamos la sala de ventas, el showroom o el espacio comercial donde se vende el proyecto a otra inmobiliaria, una inmobiliaria que no pertenecía a nuestro grupo. Esta inmobiliaria feliz porque pues se les está dando un espacio adecuado para recibir clientes. Lo que hace la inmobiliaria es recibir al cliente en el showroom, mostrarle nuestro proyecto, le hace el paseo en la maqueta o si tenemos apartamento modelo con el apartamento modelo. Si al cliente le gustaba nuestro proyecto, cerraba un acuerdo, pero si no le gustaba nuestro proyecto, lo que hacía la inmobiliaria era cerrar nuestro brochure, nuestro book, lo ponía de un lado y abría el propio. Y como sea, hacía negocios para sí misma, para la inmobiliaria. Eso a mí me pareció que era pues muy ganador para la inmobiliaria, pero pérdida para nosotros como desarrolladores. Entonces en ese momento dije, no, más bien yo voy a averiguarme, no tenía ni idea en aquel entonces en términos comerciales, cómo montar mi propia inmobiliaria y yo atiendo mis propias salas de venta. Comencé a preguntar por todos lados. Aquí en Colombia hay unas inmobiliarias de tradición que tienen más de 40 años de existencia. Hablé con ellos y realmente el modelo de negocio que ellos tienen en Colombia es más que todo administración inmobiliaria, que es muy buen negocio, pero no es lo que necesitaba para la constructora. Comencé a preguntar y encontré también franquicias inmobiliarias. En ese entonces habían solamente 3 franquicias aquí en Colombia. Yo ya conocía a Remax desde Italia, porque pues tuve contacto con ellos allá. Al estudiar las 3, el modelo de negocio de Remax fue la que me enamoró, sobre todo por el contenido de entrenamiento, de conocimiento, de información para los agentes. Contraté con ellos y es pues la franquicia que vengo trabajando ya casi hace 10 años aquí en Colombia. Enamoradísimo del modelo de negocio porque encuentro que a través de la experiencia de un agente inmobiliario, como les comentaba ahorita antes de entrar en onda, el agente inmobiliario es el primero que tiene las noticias para inversión inmobiliaria. Si un cliente, un inversionista que no tiene conocimiento de inversión inmobiliaria, él desea invertir en tema inmobiliario, al primero que va a contactar es a su agente inmobiliario, su personal shopper inmobiliario. Este agente tendrá que moverse en el mercado, encontrar estas oportunidades y presentárselas a su cliente. Si el agente, en cambio, tuviera esa visión, capacidad y conocimiento de aprovechar esas oportunidades inmobiliarias para sí mismo, pues el agente puede convertirse más rápidamente en inversionista inmobiliario que sus propios clientes. Encuentro que es fascinante eso realmente. Me encanta porque plantea justamente esa transición que para muchos definitivamente no están interesados, quizás porque no entienden cómo hacerla, pero para muchos otros se les plantea difícil porque no tienen esa estructura o una plataforma que les permita transferir sus ventajas como agente, como persona que está en la industria ya inmersa, porque ese es su trabajo, su full time, de 9 a 5, de 9 a 9, lo que sea, y les cuesta pues transferir el mindset más que todo a, mira, ya yo no soy una persona que este es mi emprendimiento, sino que también quiero pues entonces agarrar este dinero y aprovechar las oportunidades que me consigo en el camino, ¿no? Para invertir como tal, para ya crear un portafolio, para maximizar mi capital, pues en general. Correcto, así es. Además que es muy normal que las personas estén escuchando continuamente la mejor forma de conseguir la libertad financiera, vivir de la renta, son los bienes raíces, pero no tienen el conocimiento, no tienen información, no saben cómo comenzar. Esa es una creencia muy limitante y la otra creencia limitante es necesito mucho dinero para invertir en bienes raíces. Entonces, si se le presentan esas dos limitantes a una persona que ha escuchado que los bienes raíces son buenos, nunca va a dar el paso necesario para poder comenzar a invertir en bienes raíces porque no sabe cómo manejar esas dos creencias limitantes. Gino, ahorita comentaste que el agente inmobiliario es el primero que tiene las noticias inmobiliarias. Este sería un escenario ideal. Sabemos que
En muchas ocasiones no es así, pero te pregunto, ¿qué consejos prácticos le puedes dar a ese agente que esté escuchando para lograr una mucho mejor gestión, ser más efectivos y en general un mejor profesional y poder brindarle un mejor servicio a sus clientes? A diferencia de Norteamérica, en Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, para trabajar como agente inmobiliario no se requiere permiso del Estado, permiso del gobierno. Cualquier persona puede comenzar a emprender como agente inmobiliario. Eso provoca que las personas que emprendan en la profesión como agente inmobiliario se encuentren sin las bases necesarias para poder tener éxito, para poder dar un buen servicio. Entonces, si un agente entiende eso, que para poder dar un buen servicio necesita conocimiento, necesita bases, y sí hay muchos que lo entienden, pero no la mayoría, van y buscan información aquí por ejemplo son las lonjas, que es el gremio de los agentes inmobiliarios, van y buscan información en ellos, cursos, seminarios que les da el conocimiento. Sin embargo, eso no es suficiente porque pues muchísima gente lo puede estar sufriendo, y es que se vuelven expertos en adquirir conocimiento, pero no van a la acción, no llevan ese conocimiento a la acción. Entonces, lo que yo podría recomendarle a los agentes que nos están escuchando es que no se limiten a tener todo el conocimiento. Aprendan algo y inmediatamente pónganlo en práctica, que justamente en realidad es como la nuestra, la latina, donde no hay una profesionalización por parte de los gremios, pues es permitido. No hay necesidad de tener esa certificación por parte del Estado para ejercer como agente, entonces ejerce como agente. ¿Y qué significa ejercer como agente? Prospectar. Lo básico de un agente inmobiliario es que tiene que hacerse conocer como tal, y es prospectar tanto propietarios como prospectar compradores. En ese ejercicio, estar conociendo gente que quiera vender y gente que quiera comprar, va a encontrar dónde le hace falta más información y va a buscar esa información. Porque si se le dice a un agente, estudie durante 3 años para poder después trabajar como agente inmobiliario, yo creo que más de la mitad de los que están trabajando en este momento como agentes inmobiliarios no lo harían y podrían caer en ese error de la profesionalización, que para poder ser profesional hay que estudiar 5 años. Después de esos 5 años, ahora sí ve a trabajar realmente, y es cuando el recién egresado se da cuenta que no sabe nada, que sabes de todo un poquito, pero que realmente no sabe nada. Un agente inmobiliario tiene que comenzar a ejercer de una vez lo que conoce, y es la prospección. Arranca todo de la prospección. Cómo conocer a propietarios, cómo buscar propietarios, cómo presentarles un modelo de negocio a un propietario para que quiera trabajar con él, y cómo conseguir compradores. Importantísimo es que si emprendes como agente inmobiliario, te especialices. Y como arquitecto, es un ejemplo que doy frecuentemente. Recién salí de la universidad como arquitecto, yo tengo un panorama casi de 360 grados para poder trabajar. Puedo trabajar en escenografías de teatros, sí, pero infinidad, es impresionante. No les digo que yo quería comenzar a trabajar en el sector de cooperación internacional. Eso es algo que pues como arquitecto a poca gente se le ocurre, y hay cabida ahí. El agente inmobiliario también. Explícanos qué significa exactamente. No sé si ya comentaste un poquito, pero para dar un poquito más de claridad a ese nicho que a ti te interesaba y por qué tenías esa inclinación. La cooperación internacional es el desarrollo de políticas, gestiones y estrategias que permitan que un país pueda mejorar su condición de vida. ¿En qué aspecto? En el aspecto de infraestructura urbana y de región, y en cuanto a políticas, quiero decir, normativa que regule el funcionamiento de esas infraestructuras para bienestar de la ciudadanía. Ello, cuando uno lo expone de esa forma, uno dice, ¿y el arquitecto que construye casas dónde entra? Y ese es el punto, que el arquitecto no es solamente, o sea, la construcción de casas es un nicho más de todo ese panorama inmenso. El arquitecto, cuando entra en la cooperación internacional, comienza a analizar cómo se comporta. Por darte un ejemplo, en lo que nosotros estuvimos desarrollando en Nepal, tuvimos un proyecto con la UNESCO, y nosotros en Nepal teníamos que identificar
el deterioro de las zonas dedicadas a la preservación por ser bienes de la humanidad. La UNESCO vigila ciertas zonas del planeta que por su riqueza histórica son consideradas patrimonio de la humanidad. Si estas zonas no son bien mantenidas por el gobierno local, pues les quitan ese título. Y quitarles ese título significa también quitarle recursos, no seguirle pagando recursos para el mantenimiento. Entonces, una de las actividades... Y turismo y todo, pues. ¿Perdón? Y le quita pues también la oportunidad de crecer su mercado de turismo, pues, ¿no? Porque obviamente teniendo eso, sí, sí. Correcto, exacto. Entonces, cuando hay una zona que es considerada patrimonio de la humanidad, pues es destino turístico, tiene ayudas económicas de la UNESCO y tiene la posibilidad de desarrollar varias economías alrededor de esas zonas. Si no son bien preservadas, y ahí es donde entraba nuestra opinión como técnicos, pues la UNESCO puede retirarles ese título. El retirarles ese título está toda la caída económica que pueda ocurrir alrededor de ese sector como preservación. Entonces, imagínense, algo que uno dice, un arquitecto va únicamente a diseñar espacios. No, en ese nicho que es la cooperación internacional, en ese caso específico con la UNESCO, era analizar el estado de conservación de bienes arquitectónicos. Siempre hay un ojo clínico para determinar ese estado de conservación de los bienes arquitectónicos, pero no tiene que ver con la creación de espacios, que es lo que más entendemos que pueda hacer el arquitecto. Y hablando específicamente de Colombia, para alguien que quiera quizás esté interesado en colocar su capital en bienes raíces en Colombia, número uno, ¿por qué debería hacerlo versus, digamos, otros mercados? Y número dos, ¿cómo recomiendas tú que luzca ese proceso? Bueno, Colombia de un tiempo hacia acá ha logrado cierta estabilidad económica. Las inversiones extranjeras antes de la pandemia estuvieron un poco en expectativa de qué ocurría con el gobierno que tenemos actualmente y se esperaba que el repunte, la mejora, fuera notable. Sin embargo, pues quedó un poquito en esa sensación de esperemos a ver qué pasa y nos llegó la pandemia. Sin embargo, Colombia sigue siendo un buen destino de inversión. Inversión como estamos hablando de temas de bienes raíces, aquí se presenta algo que no existe en muchísimos países, yo creo que en ningún país, y es la división socioeconómica. Existen los estratos. Entonces, alguien que invierte en Colombia debe conocer esa situación que son los estratos socioeconómicos. Eso se creó para poder permitir que ciertos sectores de Bogotá o cierto sector de la población colombiana pagará menos o más impuestos, dependiendo de lo que ganaran y dependiendo del sector geográfico donde habitan. Entonces, una inversión extranjera tiene que tener cuenta en eso porque a raíz de eso puede generar una rentabilidad más sólida o menos sólida. Por ejemplo, en estrato 6, si bien es el estrato que más vale el metro cuadrado, también es el que menos rentabilidad porcentual tiene sobre la inversión inicial. Los estratos que tienen una proporción, una relación de rentabilidad versus la inversión más conveniente son los estratos 3 y 4, que sería la clase media. Ello es porque si inviertes cierta cantidad de dinero, puedes lograr hasta un 1% de retorno en rentabilidad. Eso no se da en estratos altos y tampoco se da en estratos 2 o 1, que son los de vivienda para subsidiada. Entonces, la inversión de un extranjero, yo le diría, invierte, si es en vivienda estrato 3 o 4. Si es en actividad, en otro tipo de inmuebles, pues algo que siempre va a funcionar aquí por ser un país de commodities es la inversión en inmuebles industriales. Ello siempre va a ser muy bueno. Claro, claro. Bueno, hablando, ya volviendo a la parte de lo que es la influencia circular, creo que puedes haber mencionado un par de puntos que quizás están incluidos aquí, pero vamos allá a, como decimos, break it down un poquito más claro, ¿no? Que tu libro, definitivamente un libro que escribiste, se llama Influencia Circular.
corrígeme si me equivoco, pero básicamente habla de principios básicos que pueden aplicar los agentes de real estate para conseguir más clientes y pues obviamente expandir su cartera y crecer sus emprendimientos, ¿no? Como agentes. Entonces, cuéntanos. Correcto. Así es, Lennon. Te cuento, ese libro justamente lo escribí porque encontré que dentro del conocimiento que se le comparte a los agentes inmobiliarios, los agentes siempre están buscando la fórmula secreta para poder tener buenos resultados, buenos cierres de negocios. Y yo creo que en todas las profesiones estamos buscando la fórmula secreta. Esa fórmula secreta que con 2 palabras nos va a dar el resultado, en el caso de los cierres. Y yo me doy cuenta que no es así. O sea, no existe una fórmula secreta, existe una información que si la pones en práctica y esperas lo suficiente, no quiere decir que te cruces de brazo a esperar a que dé resultados, sino que trabajas en ella constantemente y esperas lo suficiente, te va a dar el resultado esperado. Pero esa ansiedad que tienen los agentes inmobiliarios por tener un resultado rápido no les permite esperar con una estrategia y aguantar en ella hasta el resultado. Entonces van cambiando constantemente de estrategias y el cambiar constantemente de estrategia significa no obtener el resultado que esa estrategia les puede dar. En este libro lo que yo les transmito a los agentes es justamente, espérate, mira que existen 4 principios básicos, muy básicos, a lo mejor ya los conoces pero no los has implementado de la forma correcta para poder hacer que obtengas más clientes. Nuestra profesión como agentes inmobiliarios es la del servicio. Realmente los bienes raíces, las propiedades de nuestros clientes las venden nuestros clientes. Lo que nosotros hacemos como agentes inmobiliarios es ayudar a nuestros clientes a que ellos mismos las vendan. Entonces nuestro negocio finalmente es el negocio de las personas. ¿Cómo hago para conseguir personas? Que es que ese es nuestro negocio. Pues en este libro te lo explico y es a través de esos 4 principios muy básicos te hago entender que al aplicarlos vas a obtener un resultado, pero no aplicarlos y no hacer nada más. Es una aplicación constante que debes hacer para que obtengas ese resultado. ¿Y cuál es? Que la gente venga a ti, no que tú tengas que buscarlo, sino que la gente venga a ti. Por ejemplo, te hablo del 4º principio que se divide en 2 partes. Hay una parte sobre recomendaciones de cómo hacer el manejo del dinero, cuánto invertir en publicidad, y el otro que es la gratitud, agradecer a tus clientes. Entonces, si tú agradeces a tus clientes, los clientes van a sentirse mucho más cercanos a ti por esa sensación, esa buena energía que les transmites, y eso provoca que te traigan referidos. La mejor publicidad que pueda haber en cualquier profesión es la del referido. ¿Por qué? Porque alguien que te refiere, si tú vas a referir a alguien, no vas a referir a alguien con quien has tenido mala experiencia o con quien sabes que no hay buen resultado. Tú refieres con quien ya tuviste una experiencia y sabes que puede haber un buen resultado. Eso significa que quien recibe al profesional referido, pues lo va a recibir con brazos abiertos porque dice, si me lo están recomendando es porque es bueno, no me van a recomendar a alguien que no es bueno. Entonces, dentro del agradecimiento está justamente eso. Agradecer todo lo que se haya hecho con el cliente para que finalmente este cliente te refiera. Al referirte vas a entrar por la puerta grande con el nuevo cliente. Ello lo encuentras en el 4º principio y bueno, los otros 3 principios son también muy importantes conocerlos. Y bueno, hay que leer el libro para que puedas tener toda esa información. Está bien, me parece excelente. Y ahorita que toca el tema del libro, Gino, ¿tú crees que, aunque no he tenido la oportunidad de leerlo, estoy seguro que hay mucho valor allí? ¿Tú crees que podemos hacer algo especial para todos los que están escuchando este episodio? Sí, claro que sí. Y gracias por preguntarme, porque quisiera ofrecer el libro a tu comunidad con un descuento especial. Si entran a mi página ginopratesi.com, ahí la primera información que van a encontrar es sobre el libro. Y al momento de pagar, digitar el siguiente bono. He preparado un bono para que puedan entrar a comprar el libro con un 50% de descuento. Wow, Ese 50% de descuento va a estar activo hasta el 7 de septiembre.
Entonces, desde el momento que entre al aire esta entrevista y hasta el 7 de septiembre, a todos los que pasen por el audio, por la entrevista y entren a la página y activen ese cupón, van a poder obtener el descuento del 50%. Nada más deben escribir en letras mayúsculas, 4 letras, SHRE, se habla Real Estate, el acrónimo. Escriben esas 4 letras en mayúsculas y obtienen el 50% de descuento en el libro. Buenísimo. Bueno, ahí lo tienen, no se pueden quedar, no, que no digan que coño, que los muchachos, no, ahí está. Ahí está. 50% off de este libro que de verdad, bueno, tiene unos buenos nuggets allí, unos nuevos principios. Me encanta la manera en que está formulado. Así que definitivamente salgan a buscarlo ya mismo, hoy mismo. Y bueno, con respecto a los mismos principios, me gustaría que me contaras dos casos o 2 historias, ¿no? Si, obviamente, pues si las tienes, con cualquiera de los principios, puede ser el que ya nos comentaste o con cualquier otro, ¿no? O con todos en general. Y me refiero a historias donde historias donde aplicaste estos principios con éxito, pero eso me encantaría escucharlo, pero me da mucho más curiosidad saber si en algún momento has implementado estos principios, uno o todos, y no fuiste exitoso. ¿Y por qué crees que pasó? ¿Por qué crees que no fue exitoso ese principio o esos principios en ese caso específico? Si es que existe el caso. Sí, existe, claro que sí. Te voy a seguir hablando del cuarto principio que te dije que se dividía en 2. Uno es el agradecimiento y el otro una metodología de ahorro. Y te quiero hablar de la metodología de ahorro. Hace pocos años realmente. Y mira, algo curioso es que cuando uno se enfoca en algo, comienza a ver mucha información al respecto. Mientras uno no esté enfocado en ello, la información está frente a tu cara, pero no la ves. Eso ocurre muchísimo. En Italia, el concepto de vivir de la renta o libertad financiera, mientras estoy viviendo allá, nunca se me atravesó por la cabeza. Allá ese concepto, pues, sin duda existe y hay mucha gente que lo hace, pero a mí nunca se me atravesó. Cuando regresé a Colombia, casi lo primero que encontré fue ese concepto, libertad financiera. Yo, ¿cómo es eso de libertad financiera? Y bueno, ahí hay un montón de gurús hoy, pero el primero que escuché en aquel entonces, en el 2008, que aquí hasta ya estaba pasando de moda, no estaba pasando de moda, pero ya hace rato se escuchaba bastante fuerte, era Robert Kiyosaki, vivir de la renta. Sin embargo, con la lectura de otros autores encontré una fórmula de ahorro que me pareció excelente, y es dividir el ahorro en 6 grupos, en 6 cuentas, en 6 sobres, llámala como lo quieras llamar. Esa metodología de ahorro permite a cualquier persona lograr separar un pequeño capital que, bien utilizado, se puede lograr la inversión inmobiliaria. Para invertir en bienes raíces no es una empresa solitaria. Para invertir en bienes raíces siempre conviene trabajar con un grupo, con un equipo. Y cuando se tienen pequeños capitales, es posible. Entonces ahí se elimina la creencia que para invertir en bienes raíces necesito un capital grande. No es cierto. Si armas grupos de inversión, puedes hacerlo con un pequeño capital, el propio, el que separas justamente con esta metodología de ahorro en la que cuento en el libro. Ahora, me preguntas si tuve alguna situación de no éxito al aplicar estos principios. Y bueno, sí tuve una situación de no éxito, pero no por aplicarlos, sino por el no querer no aplicarlos. Justamente en un proyecto de construcción, un proyecto de desarrollo inmobiliario, cuando aquí en Colombia se puede construir con recursos, en el uso de recursos de distintas maneras. Sin embargo, la más común es hacer uso de una fiduciaria, ya que los dineros que dispone el desarrollador, el constructor, no puede hacer uso de ellos sino hasta que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, el constructor tiene que tener en cuenta eso y tiene muy claro que pues, la fuente de los recursos para un desarrollo inmobiliario vienen principalmente de recursos propios, no principalmente, una buena parte de recursos propios. El constructor, el desarrollador que
quiere tener un buen proyecto, tiene que tener recursos propios. Luego, necesita hacer unas preventas para poder recoger otro capital. Esas preventas vienen de los clientes que quieren comprar sobre el proyecto. Para ello se arman las salas de venta, los showrooms, etc. Y otra fuente, la más importante, que muchos constructores, muchos desarrolladores la usan, aunque no sea necesario en ciertos constructores, igual la usan, son los recursos de los bancos. Acá lo llaman crédito constructor. Un constructor tiene esas tres fuentes. Los recursos propios pues son autogestionados. Los recursos de los clientes se logran a través del showroom y ahí es donde se genera una relación. Sin embargo, es una relación más del cliente hacia el constructor, hacia el desarrollador. Pero después está el banco. Si uno trabaja con un banco con el que no haya tenido experiencia previa, puede caer en problemas, en graves problemas en el sentido de la gestión de esos recursos. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros emprendimos un proyecto. Claro, de cómo acceder a esos recursos. Para allá va. Nosotros emprendimos en un proyecto, teníamos la tranquilidad de tener nuestros recursos propios bien utilizados, teníamos la tranquilidad de haber logrado el punto de equilibrio en el proyecto. El punto de equilibrio es una condición de las varias que se requiere para poder utilizar los dineros de los clientes, y es que se logre un porcentaje de ventas del proyecto. En nuestro caso es el 70% del proyecto. Logrado el 70% de venta del proyecto, ya podemos disponer de los recursos de los clientes. Y estábamos confiados que los recursos del banco iban a ser desembolsados de la forma que necesitaba el proyecto. Ese banco es la primera vez que trabajábamos con él. Entonces, no sabíamos sobre sus políticas internas, no muy claras para nosotros en aquel entonces. Ni siquiera nos habíamos preocupado por leer las políticas internas de ellos. Simplemente que la parte comercial dentro de los bancos está la parte comercial que lo que busca es colocar esos créditos, y está después la parte operativa que lo que busca es darle seguridad a los desembolsos de esos créditos. La parte comercial nos pintó absolutamente todo muy sencillo, y cuando entramos en la operación, que era a recibir los desembolsos no ocurrían como tendrían que haber ocurrido en nuestro programa de ejecución. En un proyecto, cuando el tiempo es lo más apreciado, es lo más costoso, el demorarse en obtener los recursos por parte del banco implica en que los recursos propios tienen que ser invertidos de una forma anticipada, no en la forma que estaba proyectada o programada. Eso provoca que el proyecto comience a no realizarse en los tiempos debidos, y en un proyecto de construcción cualquier demora es encarecimiento del presupuesto. Finalmente, el cliente llega a tener el producto final, su inmueble, el apartamento, al mismo valor que lo compró cuando hizo el negocio con nosotros. Pero el encarecimiento del proyecto por los tiempos hace en modo que la utilidad comience a bajar. ¿Para dónde voy? Y es que la implementación de los principios que doy en el libro hace en modo que conozcas las personas adecuadas, también los funcionarios de banco adecuados, para poder estar tranquilo que en el momento de requerir, en nuestro caso, los recursos, pues los ibas a obtener en el momento que sí se necesitaban, no cuando el banco quisiera. Porque justamente en esas políticas, que les cuento el detalle, puede haber el choque de interés. Mientras para nosotros un avance de obra suficiente era el 2% por experiencia, el 2% de avance de obra mensual, el banco se esperaba que tuviera un avance de obra del 3.5%, o sea que cada mes se avanzara 3.5%. Eso fue el choque que hizo en modo que el banco dijera, no, pero no les vamos a desembolsar hasta que no consigan el avance que nosotros decimos que es. Y si no se tiene claro eso desde un principio, pues, o mejor dicho, si lo hubiéramos tenido claro desde un principio, nosotros hubiéramos podido decidir, listo, no trabajamos con ustedes porque así no es como trabajamos, buscamos otro banco, o miremos a ver internamente cómo hacemos más eficiente nuestro programa para poder responder a esa política del banco. ¿Por qué ocurre? Porque no conocíamos al banco. Fuimos a tocar la puerta. En cambio, si hubiéramos seguido trabajando con los bancos que teníamos antes, pues ya la experiencia nos decía si podemos cumplir con nuestro programa y si podemos confiarnos en los desembolsos del banco. Ese fue un punto que pues difícil de manejar. Me encanta esa historia, me encanta la historia, gracias por todo el detalle, me parece fabuloso la lección aprendida, pues que básicamente es esa, ¿no? Es mira, si vas a hacer un emprendimiento, un proyecto, lo que sea, pues definitivamente tienes que de antemano y de manera pues intencional
establecer relaciones con los key players, con la gente que de alguna u otra forma tiene un papel importante en el proyecto. Y estar claro de qué manera tienen ese papel importante, cómo te puede afectar si no va de esta manera, si no va de la otra. O sea, tener un entendimiento un poco más detallado de quiénes son esos jugadores y del panorama en general, ¿no? Así que fabuloso, Gino, me encanta esa historia. Gracias por compartirla. Imaginemos que te quedan pocos días en este plano, Dios lo quiera, te toque partir y todo lo que tú has hecho o dicho en esta vida, inclusive en esta entrevista, te lo tienes que llevar contigo. Nadie va a poder conseguir información tuya más nunca, pero tienes la oportunidad de escribir en una hoja. El libro, nada. Tampoco. En una hoja de papel 2 o 3 cosas que para ti son ciertas. 2 o 3 cosas que has aprendido a lo largo de tu vida que para ti son verídicas y es lo único que le vas a poder dejar a tus familiares, a tus hijos, a tus seres queridos. ¿Cuáles serían? Bueno, esta pregunta realmente pues hace razonar un poco sobre lo que es el legado. ¿Qué legado se le va a dejar a mi hijo? ¿Qué legado se le va a dejar a la familia que pueda crecer? Y muchas veces encontramos que los legados son intangibles, que no hay forma de poderles ni siquiera dar valor. Por ejemplo, los apellidos. Hay apellidos que por décadas han sido reconocidos como apellidos de gente muy respetuosa, muy comprometida, muy abundante en cuanto a negocios también. El legado, sin embargo, que yo quisiera dejarle a mi hijo es el conocimiento que él puede utilizar para buscar tranquilidad. Y finalmente yo creo que eso es lo que todos buscamos, tranquilidad. A través de el concepto que estábamos hablando hace poco y por el cual ustedes tienen esta misión de difundir conocimiento inmobiliario para invertir en bienes raíces. Por ejemplo, la libertad financiera. ¿Para qué queremos libertad financiera? Y es para estar tranquilos. Entonces, si logras estar tranquilos, aunque no tengas libertad financiera, pues ya estás hecho, porque finalmente esa meta que buscan todos, estar tranquilos, pues se cumple a través del uso del conocimiento, de la implementación del conocimiento, porque tampoco es adquirir conocimiento, saber que ahí tengo en la biblioteca de familia los libros que encontré más importantes para el desarrollo profesional o como crecimiento personal, sino el implementar ese conocimiento. El legado que yo creo que puedo dejarle a mi hijo es justamente ese conocimiento y la motivación para que lo ponga en práctica con todas las ganas y la valentía que se requiera. Excelente. Gino, mil gracias por acompañarnos en este episodio y compartir tu historia, todos tus conocimientos con nuestra audiencia y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Te asegúrense de compartirlo, de darle like, comenten y síganos en todas nuestras redes sociales @sehablarealestate, se habla RE en Twitter, nuestra página web sehablarealestate.co y para cualquier información nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@sehablarealestate.co. Y Gino, si alguien quiere saber un poquito más de ti, se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, entran a mi página ginopratesi.com, ahí encuentran hasta el enlace directo a mi WhatsApp, correo electrónico y redes sociales. Lennon, Arturo, les quiero agradecer también por la invitación y bueno, haber hecho parte con este granito de arena que aporto al crecimiento de su comunidad. Gracias a ti, Gino. 100%, Gino. Nos encantó haberte tenido con nosotros. Antes de que nos vayamos, quiero recordarles a todos ustedes, Arturo y yo estamos ofreciendo una sesión de trabajo para que hablemos de sus planes, de sus proyectos, sus ideas de emprendimiento en real estate. Si están en Miami, pues nos sentamos y nos tomamos un café de media hora o podemos coordinar una llamada por Zoom también. Lo único que tienen que hacer es compartir, sea este o cualquiera de sus episodios favoritos con sus amigos y obviamente pues nos taguean. Y un review en iTunes, por favor, sería demasiada ayuda para nosotros. Tiene que ser un review honesto, no importa que sea bueno, no importa que sea malo. Con esas 2 cositas, ya nosotros entonces, una vez que lo hagan, nosotros los contactamos para coordinar esa llamada o esa entrevista en vivo. Así que, bueno, ahí lo tienen. Nuevamente, Gino, gracias, Arturo, gracias, hermano. Y nos vemos en el próximo episodio.